Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Todos los viernes, el cine, la música, la radio, la televisión y las exposiciones será nuestro enlace con la cultura. Ligarte Radio, por el 97.3 de FM y en esaradio.com. Estás escuchando Ligarte Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a 97.3 de su FM. Somos en esa radio. Los saluda Salvador Cañas, como todos los lunes. No es cierto, como todos los viernes. A las 8 de la noche. Como todos los viernes. Unos minutos después de las 5 de la tarde. Y agradecemos los controles de Gustavo Yafat, quien está a cargo de esta nave radiofónica. Y hoy tenemos el gusto de tener como invitado a uno de nuestros compañeros del programa de los martes, el programa de Noche Viernes, Javier Espinosa. Qué gusto. Mi querido Chava, es un placer estar aquí en Quimeras. Ligarte Radio. Y hoy un placer trabajar aquí con Gustavo Yafat. Siempre en las tardes nos agarra. Y al tiro, el capitán Gustavo Yafat, controles técnicos. Así es. Creo que nunca hemos estado juntos en Ligarte Radio, ¿eh? No, habíamos estado en algunos especiales. Ajá. De uno que hicimos sobre cine mexicano y rock. Sí, sí, cierto. Específicamente en ese tema. Porque en todos los especiales hemos estado, ¿no? Ya sea adentro o afuera. Sí, trabajando y produciendo cosas, ¿no? Vía remota, vía telepática, de distintas maneras, pero hemos estado. Vía telemanética también. Pues bueno, miren, empezamos. Pues qué bueno que viniste, Javier, gracias. Al contrario, gracias, Chava. Yo tengo una emergencia, me tengo que retirar. Sí, ya avisé que está quemándose la casa de cultura y tenemos que irnos. Antes de continuar y de entrarle al tema, que pues una hora no nos va a servir para mucho, pero vamos a tratar de hacer algo con esos, ya ni es una hora 50 minutos que tenemos para este programa, que venimos de escuchar un tema
interesante de un disco nuevo de este año, 2024. Voy ando mal con las fechas, 2024. 10 años no es nada. Un músico y productor DJ mexicano llamado Lau hace un disco que se llama Chapultepec. De hecho, ya les habíamos presentado la pieza que da nombre al disco. Pero es un disco bastante fresquecito, independiente, música electrónica mexicana, el que nos remite o tiene muchas reminiscencias o referencias a lo que tiene que ver pues, con la cosmogonía de aquellos ayeres precolombinos. Obviamente el que se llame Chapultepec pues genera toda una relación orgánica con un momento histórico. Ya les platicaba cuando escuchamos Chapultepec de que Nezahualcóyotl justamente abrió una ruta directa entre el lago de Texcoco y el de Chapultepec, ¿no? Era una ruta para comunicar justamente esta parte hacia el oriente de México, del Valle de México, con el centro, ¿no? Que justamente es donde estaba Chapultepec. Correcto, sí. Y que unos años después, deja ver, no sé, 50, 60 años después se convirtió en una especie de casa de campo para Ahuizotl y Tizoc, Chapultepec. Exacto. ¿No? Iban a cazar allá. Sí, pues había una serie de cosas ahí. Todavía había venados ahí en Chapultepec. Ah, no, pues. Bueno, ahora están, pero dentro de una jaula, ¿no? Sí. Y otros no solo venados, sino otras especies, ¿no? Y aquí vamos a agradecer quien tenga por ahí algún dato curioso sobre... Vamos a entrarle ya al tema. Vamos a entrarle, si no el tiempo se nos Hoy el agota. tema va a ser la importancia, la trascendencia del trabajo del actor Ernesto Gómez Cruz, que falleció el sábado 6 de abril a los 90 años, ya con declaración oficial de su hija, víctima de Alzheimer. Sí. Y ella tiene las cenizas y dijo que se va a quedar un tiempo con ellas y que posiblemente con el tiempo las deposite en Veracruz, de donde es originario Ernesto Gómez Cruz. Nació en Veracruz 1933 y es uno de los personajes más importantes de la actuación en México, ¿no, chava? Sí. Yo te decía en un anuncio, en un mensaje que te envié cuando platicamos este tema, seguramente es él y quizá junto con Fernando Soler, y subrayo la palabra quizá, los mejores actores que ha habido en el cine mexicano. Hablo estrictamente del cine mexicano, aparte del teatro. El teatro hizo otras cosas, pero en el caso del cine mexicano creo que es el actor más importante y más simbólico que tiene el cine mexicano. Con la excepción de Fernando Soler, que es de los íconos de lo que se llamó en aquel tiempo la época de oro. Época de oro. Que fincó academias, escuelas. Fernando Soler, el hermano, hizo una escuela de actuación que parte casi de Televisa, o fue parte de Televisa, que fomentó muchos actores, la Academia Andrés Soler. Sí, pues los tres hermanos, yo creo que... Sí, cuatro. Fernando, Domingo, Julián y Andrés. Domingo, sí. Eran cuatro. Yo creo que él fue el que tenía mucho más... era mucho más destacado en la cuestión de la escena. Pero bueno, el tema no es... El tema no es ese. Bueno, no hice la referencia por el tamaño de lo que hubo, ¿no? Sí. Podría ser un tema, justo solamente un tema que diéramos puntos de vista sobre quiénes son los actores más destacados de la historia del cine mexicano, que yo creo que la lista tendría que abrirse a más de 2. Sí, claro, no, es larga incluso, ¿no? Pero ¿qué te parece si escuchamos un audio que va a ser sorpresa? Seguramente muchos y muchas lo recordarán al escucharlo. Para ya entrarle de lleno al tema. Vamos con ese audio. Jafat, ya lo tenemos ahí. El tráiler de la película. No. Y después de eso ya regresamos para entrarle de lleno a este tema tan rico que es la vida y obra de Ernesto Gómez Cruz. No te vayas, estás con Salvador Cañas en Ligarte Radio. Yobo, ¿qué hay de la baraña? ¿Qué dijo? Con usted no es la cosa, joven. Era su frente la frente que más he amado en mi vida. Píntate la boca más abajo. Se ve uno más trompuda y es de más pegue. ¿Tú crees? Uh-huh. Yo tenía la barba partida. Igualita a la tuya.
Claro, arreglada. Noche azul, soñé que bailaba contigo el mar. De mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me basta mi pensamiento. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte tan callando? ¿Qué se fizo el rey Don Juan? Los compadres del Peñón, ¿qué se ficieron? Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Durante la pandemia, este gobierno inepto que ya se va, abandonó a nuestros médicos y enfermeras. No se vale. En mi gobierno les vamos a pagar mucho mejor, vamos a formar más especialistas y tendrán todo lo necesario para que te atiendan como te mereces. Vamos por un México fuerte y sano. Vamos por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xóchitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. Quien no da resultados, da pretextos. Yo no le voy a echar la culpa a Calderón, ni a Peña, y cuando sea presidenta, ni a López Obrador. Voy a hacerme responsable de tu seguridad. Las ingenieras sabemos resolver problemas con talento, tecnología, inteligencia, fuerza, corazón y todo el dinero necesario. Vamos a recuperar tu seguridad para que podamos vivir sin miedo. Por un México sin miedo. Xóchitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. La opción ciudadana. Vota PRD. Estás escuchando Ligarte Radio. Ya estamos de regreso completamente en vivo a través de 97.3 de FM, transmitiendo totalmente en vivo en este programa que vamos a tratar de platicar lo más que podamos sobre la vida y obra de Ernesto Gómez Cruz. Seguramente reconocieron las voces y parte de la narrativa propia de un México que ya no existe hoy, Javier, que es el que retrata Juan Ibáñez justamente al principio de una década muy importante para el cine mexicano, que es 1970, y su película Los Caifanes, y con Ernesto Gómez Cruz y otros actores, pero hoy estamos hablando de Ernesto Gómez Cruz. Aunque era parte de una generación, fíjate que esa película, bueno, esos años, en los 60s, marca pues una transición de lo que ocurrió en el cine mexicano, lo que ocurrió antes de los 50s para atrás y lo que ocurrió después de los 70s hacia adelante. Y esa generación de actores de transición dieron pie a lo que se llamó en aquel tiempo, en los 70s, el nuevo cine mexicano, ¿no? Entonces, rompieron con veras cosas. Entonces esta película, filmada a finales del 66, incluso todavía si acuerdan algunas escenas de la película, se verán los anuncios del Centro Histórico de la ciudad de Feliz Año Nuevo 1967, ¿no? Cuando están en la noche. Bueno, son recordatorios. Sí. Y Ernesto Gómez Cruz participa en esa película justamente un poco rompiendo el esquema tradicional de los actores guapos, bonitos, acartonados, rancheros, cantantes, que pululaban al menos a finales de los 50, ¿no? No había película mexicana en donde o no hubiera caballito o balazos o un muchacho guapo que rescataba a la muchacha. Y eso se desgastó tanto que por fin llegaron estos nuevos directores, y además a la buena y a la mala, porque muchos directores de la vieja escuela no permitían el ascenso de los nuevos directores, como el caso del 66 con
con varios. Juan José Gurrola le costó mucho trabajo dirigir, Juan Ibáñez, el mismo Felipe Casals, Arturo Ripson, que a pesar de su formación académica les costó mucho trabajo hacer a un lado la vieja escuela de los directores. Y qué bueno que lo lograron con estas películas. El mismo, o sea, yo creo que hay como capas, ¿no? Del cine mexicano, estos directores que ahorita nombras, es una capa, pero Rubén Gámez y otros son de otra capa, Alejandro Jodorowsky, Corquidi más o menos también sí trabajó, Ernesto Gómez Cruz, son como de otra capa de cineastas con otra propuesta estética, con otras temáticas, mucho más atrevidos, aunque incluso Felipe Casals y Ripstein y Font son bastante atrevidos en su momento para denunciar, para hablar de cuestiones sociales que el cine de la época de oro, como lo estás ahorita compartiendo, pues se enfocaba como a romantizar un poco ese México de ensoñación, ¿no? Y que ya el Buñuel lo había hecho en 1950 con Los Olvidados, cuando dio una patada entre las piernas para hablar de la pobreza de la niñez en nuestro país, ¿no? Y que le fue bastante mal en su momento, o sea, bien y mal, ¿no? O sea, mal para muchos que lo criticaron por haber hecho así, un extranjero que viniera a hablar de ese México que nadie se atrevió a hacerlo, pero él sí, ¿no? Y está hablando de algo real, no de una ficción, no de nada inventado, sino... Sí, fue una película que repercutió. Había directores alrededor de esos años que más o menos querían pintar algo. Alejandro Galindo, quizá, cuando retrata la parte popular del habla popular con Esquina Baja, Campeón y Corona, ¿no? Ese tipo de que más o menos mostraban la ciudad con su pobreza, pero estaba muy romantizada, ¿no? El pobre que se eleva, lo que triunfa, ¿no? O el pobre que es pobre, pero que está ahí contento, divertido, como Esquina Baja, no hay lugar para dos. Aunque retrata muy bien esa ciudad. Mexicano, que así se llama una película setentera también. De José Estrada, por cierto, ¿no? De uno de los que dirigen también a... Justamente, es que esta parte me refiero porque en los 60s hay una ruptura de varias maneras. Y Ernesto Gómez Cruz surge del teatro universitario, surge de la actuación del teatro, e ingresa como un parteaguas en esta película, porque los actores principales, a excepción de Julissa y de Enrique Álvarez Félix, que sí se forman en la Academia Tradicional del Cine, los 5 actores principales, que son los Caifanes, todos surgen del teatro universitario. Entonces rompen con ese esquema de que debían de separarse un poco o tener un acceso diferente al ingresar al cine industrial. Salvo quizá Óscar Chávez por su naturaleza y Sergio Jiménez, pero no correspondían al esquema de los actores nobles de los 60s, bonitos, guapos, cantantes, atractivos. Eran justamente lo contrario, eran Caifanes, ¿no? Creo que la película da honor a su... Que esa era una media de, digamos, de requisitos o de estereotipos que debe de cumplir el actor y la actriz. Sí. Afortunadamente, bueno, eso sigue vigente en muchos ámbitos de la producción cultural del país, pero en otros no. Otros, otras productoras, otros directores se han encargado de hacer algo distinto, algo que no tenga que ver con estereotipos, sino con personajes, con historias, con momentos históricos. Y creo que son los años donde rompen con eso. Sí, y ahí está los Caifanes y de ahí van otras, ¿no? Es que creo que a partir de esas películas, esa y varias, dan un poco el cambio. Recuerda que en los 60s los actores bonitos que estaban en el cine era Enrique Guzmán, era César Costa, ¿no? Que reunían esas características, eran cantantes, eran bonitos, aunque no eran actores, pues eran personajes, para sustituir aquellas décadas de cantantes, de Pedro Infante, de Jorge Negrete y todos los demás. Estas generaciones y esta generación de los Caifanes, junto con otras películas, creo que empieza a matizar. Ya justamente en los 70s creo que se estabiliza esta parte de cómo hacer cine, ¿no? Y es cuando ya José Carlos Ruiz, Ernesto Gómez Cruz empiezan a estelarizar películas, rompiendo el prototipo del actor mexicano bonito, guapo, ¿no? Y hacen películas como las que están aquí enfrente, ¿no? Mostrándose. Sí, para quien nos esté viendo a través de la transmisión de Facebook Live, trajimos ahí de la colección 4 piezas, 2 en VHS, que es un formato pues ya bastante descontinuado para este siglo XXI, pero que ya muchos no lo ubican. Que durante los 90, parte de los 80 y sobre todo los 90, era el formato donde
se podían grabar cosas, ¿no? Se podían grabar, rentar. Y se podían rentar, ¿no? Existían estos espacios de renta, tanto de cadenas muy famosas como independientes, donde tú ibas, tenías ahí un mosaico de cine y te la llevabas a tu casa y veías cine en este formato casero, llamado VHS. Tenemos a los Caifanes, que está... Es original, Porque es original. Y tenemos El Profeta Mimí, que es una película bastante interesante sobre el Goyo Cárdenas, donde actúa Gómez Cruz. No es el protagónico aquí es Ignacio López Tarso, que significa a quién es el ahorcador, ¿no? El que ahorca a estas mujeres. Y está inspirado en la historia de Goyo Cárdenas también, ¿no? Sí. Una pieza bastante interesante del cine mexicano. Y del otro lado está otra pieza, El Complot Mongol, una pieza interesante. No, Días de Combate. Es Días de Combate. Días de Combate, de Gurrola. Y está El Crimen de Padre Amaro, ¿no? Que es... Pues esa es una pieza bastante importante ya de este siglo. Durante mucho tiempo estuvo en los primeros lugares de taquilla, ¿no? Fue una película que Carlos Carrera, ¿no? Creo que Carlos Carrera es muy buen cineasta, pero ha tenido cosas que le han dado mucho punch. De repente como que se pierde, no porque haya hecho malas películas, sino porque no hay chance, sí, no tienen como, o lo castigan, sí, ¿no? No le llaman la atención al público, pero es un cineasta bastante interesante. Es muy bueno, ¿no? Con su cortometraje, y tiene varias películas. Bueno, ahí que nos ven están estas 4 piezas importantes del cine donde actúa Ernesto Gómez Cruz. Déjame referir un poco a esta. Fíjate que hay una tesis, no sé cómo la establece, pero yo he estado trabajando con esa tesis. Alguna vez la dijo Carlos Monsiváis en un artículo que escribió. Yo lo leí en una revista que se llamaba Su Otro Yo, en los 70s. Y luego hay un libro que escribe Emilio García Riera. Y un poco empecé a investigar esa parte con esta tesis. Ellos dicen, y yo concluyo, que si alguna vez hubo una época de oro del cine mexicano, eso es la década de los 70s. No son los 30, ni los 40, ni los 50. Esa es una opinión de ellos. Yo la subrayo, la comparto, porque creo que en los 70s, como ninguna otra época del cine mexicano, hubo películas con directores estudiados, o sea, fueron a estudiar dirección, no solo en México, algunos fueron a Moscú, a Checoslovaquia, Alemania, Europa. Fueron a estudiar las escuelas diversas del cine mundial y trajeron esas enseñanzas aquí como directores. Fueron actuaciones con actores, rompiendo el esquema de lo que platicábamos, ¿no? De las caritas bonitas y cantantes. Aquí eran actuaciones como Ernesto Gómez Cruz y muchos otros. Y en los 70 hubo una variedad de argumentos que no se filmaron antes. Y abrió pie para que en las décadas siguientes se puedan filmar diferentes tipos de películas con argumentos ya más abiertos, más amplios, con mayor criterio, ¿no? Rompiendo esquemas y prototipos que nos heredaron pues los viejos de los 40, 50. Creo que en los 70 fue este parteaguas. Y 3 películas donde, bueno, son muchas, pero hay 3 donde participa Ernesto Gómez Cruz, que rompen esta cuestión. Una de ellas es Canoa, creo que es un parteaguas del cine mexicano. Sí. Porque justamente no hay nada, es una película muy cruda, ¿no? Basada en un hecho real, ocurre en un pueblo muy cerca de la capital de Puebla, Canoa, San Miguel Canoa, que es una película que es un parteaguas, yo creo, ¿no? Sí, además, ¿no? Felipe Casals hablaba mucho de cómo darle la vuelta a esta parte de la nota roja, porque la nota roja en sí misma es el reflejo de una serie de circunstancias que llevan a ese hecho sangriento, violento, pero casi nadie habla de por qué ocurrió eso, ¿no? Nada más se queda como en la imagen del que está mutilado, o sea, estas escenas como más morbosas, ¿no? Sí, o sea, se quedan con eso, pero no se ponen a pensar cómo es que se llegó a ese punto para que ocurriera eso. Y Felipe Casals es lo que hace justo con Canoa y lo que hace justo con El Apando, con Las Poquianchis. Exacto, sí. Ejercicios que van de la nota roja a convertirlas en obras cinematográficas, en arte audiovisual, para generar, pues, o hablar de una realidad de nuestro país
no solo desde la nota roja, sino desde el hecho social, ¿no? Sí, entender un poco el hecho, ¿no? Y La además, cuestión económica. en esas películas que comentas de Casals, se aleja, o sea, no se compromete con el melodrama, ni con el horror, ni con el morbo, ni con la... Aleja la cámara y te ofrece una visión para que tú analices lo que pasa, ¿no? Si te das cuenta, en la película de Canoa, la cámara no se mueve, es una cámara fija. Lo que se mueve es lo que está alrededor. Entonces te permite analizar esa situación. Es lo que decían la manera de la escuela de Bertolt Brecht, ¿no? De cómo se hace un teatro para que tú analices. Sí. Y Canoa es un parteaguas del cine mexicano. Y ahí la participación, la actuación soberbia de los actores, principalmente Ernesto Gómez Cruz, da ese giro, ¿no? Da una película cruda con unas excelentes actuaciones. Recuerda que está Ernesto Gómez Cruz, luego el sacerdote, el que hizo de muerte con Macario. Sí, Enrique Lucero. ¿Qué les parece si escuchamos el audio? Ahí tenemos el tráiler de Canoa. Vamos a escucharlo para que hay quien no la conoce, ¿no? O que no la ha visto. Vamos a escucharla y regresamos para seguir ahí hablando de Canoa y con lo que sigue, ¿no? Vamos a eso y regresamos. No te vayas, estás con Salvador Cañas en Ligarte Radio. ¡Que les quiten la propaganda! ¡Que les digan cómo vienen los otros! 5 empleados de la Universidad Autónoma de Puebla fueron linchados esta noche por más de 2,000 habitantes del pueblo de San Miguel Canoa, al ser tomados por estudiantes. 4 de ellos perecieron. Otro se encuentra gravemente herido. ¿Y ustedes, que son las autoridades, dónde estaban? No pudimos hacer nada. ¿Usted? ¿El presidente municipal? Mire nada más cómo está, completamente pedo. San Miguel Canoa, 1968. 5,945 habitantes. Muchos no hablan español. La mayoría es analfabeta o semianalfabeta. El porcentaje de erosión es 100%. La población toma pulque en vez de agua y carne solo cada 8 días, aunque algunos ni eso. Como en todos los pueblos hay una iglesia. También aquí el párroco ocupa un lugar importante en la organización social y su influencia es determinante en la vida del pueblo. Pero quizás sea difícil encontrar a un párroco tan particular. El demonio anda suelto. Lo podemos ver todos los días. Lo podemos leer en los periódicos. Está en todas partes. El padre de a tiro se pone cabrón. Sí, él y la autoridad traen acuerdo. Me quería chingar, basta creer. Nos trae red al tiro. ¿Qué ha hecho la gente que lo acusa por el pueblo? Es gente que busca problemas, mal aconsejada. En cambio, el padre introdujo la luz, el agua, la carretera y el teléfono. El agua cobró 100 pesos a cada uno. La luz, chingadera, 175. Dice que es amigo de los meros chingones de allá del gobierno. Ya pusieron una bandera, roja como el infierno, negra como el pecado. Se la pusieron a las autoridades. Ya vinieron los estudiantes que venimos diciendo. Ya van a poner una bandera roja negra en la iglesia. Ya nos van a robar nuestra religión. No queremos, pero nos van a quitar Dios y nuestro príncipe. San Miguel nos protege. San Miguel nos protege. Oye, esto está de la chingada. ¡Vámonos! Ahí no nos encuentran. ¡Las cosas! ¡Déjalas! ¡Son estudiantes! ¡Son comunistas, te dicen! ¡No, somos empleados! ¡Somos trabajadores! ¡Vamos! ¡Déjalos que los entregues para que no te pase nada! ¡No es lo que dicen! ¡Son empleados, trabajadores! ¡Tú los defiendes porque eres igual! ¡Comunistas, bandidos, desgraciados! ¡Venimos a subir a la Malinche! ¡Si los defiendes! ¡A ti también te va a llevar la chingada! ¡Claro! Ahora cimentas a Dios, cabrón comunista. Por favor, no. En 1968, ser o parecer estudiante era más peligroso que ser asesino o ladrón. Canoa, una película de Felipe Casals. Escuchas en esa radio 97.3 de FM.
Habla Claudia Sheinbaum. Este 2 de junio, el pueblo de México solo tiene dos opciones: continuar y avanzar con la transformación o regresar al pasado de corrupción y de privilegios. Dicho de otra forma, construcción de la paz o guerra, derechos o privilegios, un México para todos y para todas o un México para unos cuantos. Sigamos haciendo historia con la transformación, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena. Casetas gratis en vacaciones, puentes y días festivos. Con esta propuesta, en el PRI buscamos aliviar la carga económica y mejorar el bienestar de las familias. Esta medida no solo beneficiaría a los viajeros, sino también a las economías locales que dependen del turismo. Juntos cambiaremos la forma de viajar. Menos gastos y más viajes. Mereces más. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Vota por las candidatas a diputadas federales y senadoras de Fuerza y Corazón por México del PRI. 28 de abril, 28 aniversario. Celebremos los 28 años de En Esa Radio el domingo 28 de abril de 10 a 16 horas, con nuestro especial sobre el activismo comunitario y radiofónico. 28 de abril, 28 aniversario. Estás escuchando Ligarte Radio. Ya estamos de regreso completamente en vivo a través del 97.3. Les recordamos que somos una estación de radio comunitaria y que los comentarios expresados aquí son responsabilidad de sus interlocutores y no de En Esa Radio. Si quieren hacernos algún comentario, crítica o sugerencia, reclamarle a Javier lo que está diciendo aquí, lo pueden hacer directamente al 55 22 28 01 33. Y también pues aprovechamos antes de que pase otra cosa, porque de repente se me va la onda. Vamos a agradecer los comentarios que nos han dejado en Facebook. Por aquí está uno de Juana Guerrero. Te mandamos un abrazo, al rato nos vemos seguramente. Ella conduce también los martes con Javier en De Noche Vienes, y nos dice: amigos, les mando un fuerte abrazo, qué gusto verlos juntos hablando de estas películas, que ya hasta creo que voy a empezar a pensar en ver cine, y sus buenas recomendaciones, pues esa es la intención. Es momento. Y estas películas, no cualquier cine. Que si no te has dado el tiempo, o si te duermes viendo algo, bueno, primero tienes que dormir bien para que no te acurruques, ¿no? Pero si otro tipo de producciones culturales audiovisuales te han dado sueño, seguramente Canoa no creo que te duermas. No creo. Pero bueno, ahí hay mucho cine mexicano. Agregamos también a Diana Momo, a Jorge Flores, a Alejandro Reyes, y a quien nos están dejando por acá, Gustavo Yafat por ahí también nos dejó comentarios. Saludamos a David Palacios, que al rato entra a La Roca a partir de las 7. Hoy, recuerden, está el Patas Locas aquí en vivo. Y bueno, después de que escuchamos este tráiler, hablábamos, nos vamos a salir tantito de lo que es Ernesto Gómez Cruz, pero hablamos de la importancia de los mensajes políticos y de dominación hacia las masas que a veces ciertos personajes ejercen sobre las comunidades, ¿no? Que en este caso es bien importante lo que ocurre ahí en Canoa. Sí, el papel del sacerdote, que ese es un hecho real. El discurso que se avienta el actor, es un excelente actor, es poco valorado también, ¿no? Sí. Acá es Enrique Lucero. ¿Se acuerdan de Enrique Lucero cuando actuó como La Muerte en Macario? Ahí se hizo famoso. Pero esta actuación en particular es soberbia. Es un monólogo que se avienta. Entras al cine y te convence de ir a linchar a esos muchachos, ¿no? O sea, sí, con una pasión, sí, sí. ¿No? Y es una actuación, creo que los tres actores de cuadro que acompañan a los muchachos, a los empleados universitarios, son los que soportan la actuación y el momento dramático. Enrique Lucero, Salvador Sánchez como el testigo, el campesino, ladino, y desde luego Ernesto Gómez Cruz, ¿no? Como Lucas, el que da cobijo a los muchachos en su casa. Entonces, te decías, Chava, creo que esa película es un parteaguas en los 70s que permite abrir por fin nuevas cosas para el cine mexicano. La vieja guardia deja
un poco el lugar a esas nuevas generaciones de directores, de actores y de todo, porque no solamente son actores y directores, todo el panorama de la tecnología para hacer cine es cuando participa el Estado, ¿no? Se mete de lleno a hacer cine. El gobierno federal funda Conacine, Conacite 1, Conacite 2 y hacen las mejores producciones de cine y permite libertad absoluta. Eso es lo curioso de ese régimen de Echeverría. Libertad absoluta, y hay productos como El Profeta Mimi, por ejemplo, que es de esos años. Sí. Como Canoa, Las Poquianchis, El Apando, que decías, como Cadena Perpetua, como La Pasión según Berenice, como El Principio de Gonzalo Martínez, que narra un proceso histórico de el inicio de la revolución, como Ritmo México Insurgente de Paul Leduc. Hay un buen, y con los otros cineastas que trabaja Gómez Cruz, está Alberto Isaac, ¿no? Con Tívoli, sí. Está Corquidi. Fíjate que Corquidi hace una película, te voy a decir de una película que no es tan famosa. Ya creo que pero ya sé cuál es. Sí, debe saber cuál es. No es tan famosa, pero es la primera vez que es un protagónico de Ernesto Gómez Cruz. Siempre era coactor, que curiosamente son los años en que gana más Arieles como coactuación. También ese es otro años. tema. Sí. Fue nominado creo que 12 veces, ganó 7. Ganó 7 Arieles, y la mayoría como coactuación. Y tiene uno... Que gana uno, sí, en Moscú gana otro. Varias veces, no solo en México, sino en otros lados, le reconocen, pues, digamos que toda su habilidad histriónica frente a la cámara, ¿no? Sí, es un actorazo. Pero esa película que te refiero, hay que verla, no es tan famosa, es Aguanda Ranapu. Sí, Que se desenlató 30 años yo después. creo que sí, el manejo de la información de los últimos años posibilita que se ejerza esa libertad que por algunos está controlada, ¿no? Y a veces por argumentos que no son válidos, ¿no? Sí, correcto. Entonces, hay un manejo ahí de injusticia sobre pues la libertad que tiene el arte, ¿no? La libertad simplemente de expresar tus ideas. En fin, esa es otra discusión, pero bueno, también es que es parte tiene, de todo tiene eso. Que ver mucho con los cineastas que trabajó Ernesto Gómez Cruz y con los personajes que personificaba, que interiorizaba Ernesto Gómez Cruz, porque no eran personajes que... Bueno, eran más bien personajes que sí marcaban diferencia dentro de las historias, ¿no? Que claro, sí les pasaba algo, que sí hacían algo distinto, que sí dejaban ver a un mexicano que no era el promedio, ¿no? Entonces, exacto, sí. O más bien era el promedio, pero no el que se refleja en el cine. Sí, no el promedio de los que no dicen nada, de los que no hacen nada, claro, sino dentro de ese promedio tenía que salir alguien que se saliera de ese, digamos que el negrito del arroz, ¿no? Por ahí dice el dicho, ¿no? Sí. Estamos todos así, somos tan parecidos, pero de ahí tiene que salir alguien que marque algo distinto, que levante la voz, que trate como de sensibilizar, de dar conciencia a los demás, de jalar, ¿no? De empujar. Y de muchas cosas, ¿no? Y Ernesto Gómez Cruz es de ellos. Sí, claro, además desde cómo llega a la actuación, porque él le costó mucho trabajo. Sí, claro. O sea, no llegó ni recomendado de nadie. Llegó un momento económico difícil. Él platicaba que de donde vivía hasta para llegar a los estudios Churubusco, a los estudios América, se iba caminando, o sea, como caminar 2 horas, ¿no? Uh-huh. Justo para tocar la puerta, para poder sobrevivir de algo que quería hacer toda su vida, que era la actuación. Sí. Y cuando se escucha en alguna entrevista por ahí Ernesto Gómez Cruz hablar de a lo que se quería dedicar, no lo transmite o no nos los deja ver como esta idea romantizada del sueño. Es que mi sueño era hacer eso, no, sino
Yo tenía muy claro que en mi vida quería dedicarme a la actuación. No era fácil. Hizo muchas cosas para que fuera posible y cuando le dieron la oportunidad lo supo demostrar y de ahí ya nadie lo paró, ¿no? Al contrario, es el ícono hoy de la actuación del cine mexicano, ¿no? Justamente con esta película de Los Caifanes, que es donde arranca, y donde pues demuestra pues, el talento que traía, ¿no? A esta nueva generación de directores, de argumentistas, y que en los 70s le permite abrir una serie de actuaciones soberbias, la mayoría, donde es donde gana la mayor parte de los premios Ariel en los 70s, ¿no? No como el actor principal, sino como el protagonista secundario. Es un Ariel a la coactuación masculina, son los que ganan, los principales premios que gana Ariel son de esa naturaleza. Y ya después, desde luego reconociendo la sobreactuación que siempre daba en las películas, pues ya era protagónico en las historias, e incluso hasta fue protagónico de una telenovela, ¿no? En Televisa. Pues hizo varias novelas, hizo teatro. Hizo mucho teatro, claro. Hizo Aventurera. Ahí en Aventurera canta un poco. Eso era lo que al principio quiso hacer. Primero le gustaba música. Ajá, quería cantar. No tenía las habilidades o las tablas para dedicarse a eso. Iba mucho a la XCW. Y también cuenta que era admiraba mucho al personaje en sí mismo y a la voz de pues el rey del tango, ¿no? Claro, sí. Entonces hablaba mucho de él y también de Emilio Tuero. Decía que quería cantar como Emilio Tuero. O sea, esos son datos como ya un poquito más hacia adentro, ¿no? Del hombre, ¿no? Del ser humano, de la persona, de quién era él. Y también él confesaba que un tiempo se sentía pues afligido o en deuda con su familia porque hubo tiempos muy duros donde no había dinero, ¿no? Pero él se aferró, él dijo, yo quiero ser actor. Un tiempo se llevó entre las patas a la situación económica de su familia. Sí. Afortunadamente sí lo logró y pudo, digamos que rehizo cosas, ¿no? Recuperar esos malos momentos que esperamos no hayan sido mucho tiempo, pero él tenía 7 hijos, ¿no? Entonces una familia de siete bocas es difícil, si mantener 2 es difícil. 7 personas, ¿no? Sí. Está complicado, pero bueno, es parte de la vida de una persona común y corriente que busca cumplir sus objetivos, ¿no? Que lo tiene muy claro. Es que más bien era la parte que lo nutría para seguir haciendo las cosas mejor, ¿no? Para seguir esforzándose más. Él incluso alguna vez dijo que no quería dedicarse a dirigir, le ofrecieron dirigir alguna película. Ajá, lo tenía por ahí en la... Dijo, bueno, tal vez, quizá, pero lo mío es la actuación, ¿no? Estudié para eso, estoy haciendo eso, es lo que puedo, quiero y me gusta hacer. No sé si alguna vez dirigió un corto, por ahí alguien me decía que había dirigido un corto. Creo que sí. A ver si ahorita te platicaba. Hay un texto que se lo recomendamos porque no nos va a dar tiempo para pasar. Debes saberlo, a Viña. Sí, es un texto que se publicó el día de ayer. Ayer yo me lo encontré, que firma Rafael Aviña. Un saludo si de casualidad nos está escuchando. Tiene tiempo que no vemos a Rafael. Pero hace un texto bastante sesudo, cronológico, del trabajo de Ernesto Gómez Cruz. Está en el sitio del Festival de Cine de Morelia, que se titula Lo que importa es vivir, que es una de las películas. Sí, justamente. Donde hay tiene varios personajes muy emblemáticos, muy recordados, ¿no? En este personaje de Lo que importa es vivir, donde se accidenta un adulto y se convierte en un niño a partir de un golpe, que comparte créditos con Gonzalo Vega, con María Rojo. Es una de sus grandes soberbias, es una cosa, es una soberbia, impresionante, ¿no? Lo que logra. Es que tiene varias. Sí. Si me dices cuál sería la mejor, no sé, hay 10, ¿no? Mejores, ¿no? Aquí en esta, la del crimen, aunque su participación es corta, es soberbia la actuación que hace del obispo. Del obispo. ¿No? En El infierno, digo, es más recordar El infierno, pues más actual. Sí, más actual. Sí. Creo que es más vista por los que nos están escuchando. Pues tampoco es el protagónico, pero la actuación es soberbia, ¿no? La que hace.
Fíjate, hay una película, antes de que se me olvide, tú la debes saber, la has visto, la produjo el CUEC, la escuela de la UNAM. La que era el CUEC. Sí. Ya cambió. Bueno, ya tiene unos años que cambió de. Sí, pero nombre. Sigue siendo el CUEC. Ahora es ENAC. Sí, está muy raro. Igual que el CCC cambian cosas. Bueno, en fin, hay una película que produjeron por el CUEC, 1983, de Mitch Valdés, que era maestro del CUEC. El CUEC. Y creo que es la película donde por fin el ambiente, la imagen, la esencia de Juan Rulfo, la esencia rulfiana, se refleja en el cine. Por fin, ninguna película anterior, ninguna de las de Pedro Páramo, ninguna de las que tienen que ver con los cuentos que hizo Juan Rulfo de Su llano en llamas, había logrado lo que Los Confines, así se llama, logra por fin la esencia de la magia, el realismo mágico, el que se le conoce a Juan Rulfo, ahí en Los Confines. Y la actuación de Ernesto Gómez Cruz es una de las actuaciones soberbias, que es creo que la que mantiene no la película, porque son varios episodios, es la suma de varios cuentos y una parte de Juan Rulfo. Tienen que verla, no es tampoco muy conocida como la de Wanda Renapo, pero creo que es también un parteaguas de cómo desde el cine universitario se puede hacer una producción de este tipo. Es de las pocas películas que filma la UNAM en 35 milímetros. Sí. La mayoría son de 16, de cine de estudiantes, ¿no? De ejercicios. Esta es profesional, habrá que localizarla, se la recomiendo mucho, esa de Los Confines. La actuación de Ernesto Gómez Cruz, que le da pie ya a mantener en los 80s y 90s, pues, donde él se paraba y actuaba, era garantía de una buena película, ¿no? Sí. Pues se va a quedar de tarea, yo creo, para muchos y muchas de quienes nos escuchan, de que pues revisen con tiempo. Sí, seguramente han visto alguna o varias de las películas, pero retomando este texto de Rafael Aviña, él hacía una cuenta de 181 entre largometrajes y cortos, donde había estado Ernesto Gómez Cruz. Entonces, 181 entre 50 años, habría que hacer, si lo quieres poner como de una forma equilibrada, pues de cuánto toca por década, por año, ¿no? Claro. Por año. Sí. Es un trabajo bastante amplio. Sería un reto poder ver todo y revisarlo todo, ¿no? Pues no estaría mal ver todas las películas. Estaría bueno. Hemos visto varias, algunas ya hace tiempo que las vimos. Sí. Pero hay que revisarlas esas que te digo, Wanda Renapo y Los Confines, que son poco localizables, habría la pena de localizarlas de nuevo. Wanda Renapo, pues es de las primeras que se hacen hablando lenguas que no es el español. Sí, justo. Donde se presenta también al personaje, se le quita lo romántico al personaje indígena y a su cultura. Exacto, esa es la clave de la película. Y entonces muestra otra cosa distinta, sí, ¿no? Y rompe con digamos que con este folclore turístico de lo que se le ha dado a ese México de los pueblos originarios, ¿no? De los pueblos mágicos, que es como una visión que sirve para vender, sí, pero que no es totalmente real, ¿no? Pues es una visión, no es mala, por cierto, turística, es de mercado, está bien, pero esa se adentra, ¿no? Como la de Cascabel, porque también participa de Gómez Cruz, Cascabel, que está filmada en Chiapas, Wanda Renapo, pues de Michoacán, con los purépechas. Sí, exacto. Cascabel se filma en Chiapas, y justamente retrata una cuestión interna de cómo hacer una película. Y también es la parte de cómo se quiere retratar el mundo de los indígenas, ¿no? Desde la visión externa, ¿no? Como una visión, pues son personajes ahí que están bonitos, son extraños, hablan raro, es un retrato turístico. Y esas películas justamente es una visión diferente de cómo hacer cine desde adentro del mundo indígena, ¿no? Sí, es una visión foránea, decía por ahí hace poco Ángeles Cruz, ¿no? Ella que hace mucho cine desde adentro, sí, lo filma justo aunque es el lugar militante más comprometido, sí, ¿no? O sea, sí. El lugar donde ella vive, ahí filma, jala a las personas con las que creció, ¿no? Sí. Retrata la forma en la que se organizan, en la que viven las asambleas, en la forma de la justicia interna.
y no es una visión foránea, es una visión desde adentro, real, claro, neta, ¿no? Y además muy comprometida con ser fiel a la verdad, que no es, ¿no? Ella porque es de adentro, sí. Pero imagínate Ernesto Gómez Cruz, que actúa como un perupecha en la película, actúa como un lacandón en la de Cascabel. O sea, no es un actor que actúe nomás el papel. Tuvo que estudiar la esencia de la cultura purépecha para una película, la de Juan de Arenapu, sí, y estudiar la esencia de la vida lacandona en la película Cascabel. Entonces no actúa el papel, sino lo hace pues con los actores clásicos importantes, hace suyo el personaje, ¿no? Por eso es un personaje verídico el que actúa Ernesto Gómez Cruz. O sea, no retrata, se actúa, se pone el vestido de actor, se termina, se lo quita, ¿no? Él asume el personaje, lo hace suyo y lo estudia, se dedica semanas previas a la filmación a estudiar los personajes. Y por eso salen actuaciones de ese tipo, ¿no? De esa naturaleza. Imagínate el obispo, las películas del Aguán de Renapu, el que hace en la otra que tiene que ver con la Avenida del Rey Olmos, que es la primera vez que gana un Ariel, ahí que es un actor secundario, pero sí, la parte popular que la hace muy suya. Uno dice, pues él es del barrio, sí era, pero una cosa es actuar el barrio, otra cosa es vivirlo, como él lo vivió en aquellas películas, ¿no? Sí. O el militar en Cadena Perpetua. Cadena Perpetua ahí con Armendáriz Jr. Con Pedro Armendáriz, que también es un clásico de Arturo Ripstein. Y ahorita que ya estamos ahí con Ripstein, tenemos ahí preparado un audio que queremos que escuchen. ¿Es sorpresa? Bueno. Seguramente ahorita lo van a reconocer. La Rosa de mis Rosales. Vamos a escuchar esta pieza. Vamos a escuchar La Rosa de mis Rosales y ya regresamos para despedir este programa dedicado a la memoria, a la vida y obra de Ernesto Gómez Cruz. Estás escuchando Ligarte Radio. Estamos de regreso completamente en vivo a través de 97.3 de su FM. Seguramente quien vio esta película donde Ernesto Gómez Cruz tiene un gallo en su mano para, pues, con toda la idea de que eso le va a llevar a otra suerte, a otra vida en cierto momento, y de repente en estos lugares donde se puede ir a tomar, a beber algo, ¿no? A ver algún espectáculo, un show, aparece esta mujer cantando La Rosa de mis Rosales. Lo tomamos directamente de la película, no existe en realidad como el soundtrack o ¿a poco la no está música grabada? No me digas. No se publicó, ¿no? Sí. Entonces extraemos directamente de la película, una joya, entonces, para poderlo escuchar. Y además porque hay 3 actos, ¿no? Donde primero es Blanca Guerra quien hace esta interpretación, y después en la misma historia es su hija la que vuelve a cantar ese mismo tema, ¿no? Que es la historia, ¿no? Ahí concluye porque renace la historia y renace la caponera. La Caponera. Es una versión esta de 1987 que se filmó en los 50s. En los 50 se llamó El Gallo de Oro, con un argumento
trabajado y elaborado, pero el argumento original es de Juan Rulfo. Sí. Y luego en el 87 se hace una versión con Arturo Ripstein, justamente el que hablamos, ¿no? Y es la segunda ocasión que Ernesto Gómez Cruz gana el Ariel como actor principal, ¿no? Como actuación. La primera vez lo gana con La Víspera, la de Alejandro Pelayo, 2-3 años antes. Alejandro Pelayo, que es el director de la Cineteca desde hace bastantes años. Yo me refiero a que hizo Alejandro Pelayo allá que hace 10 años, 15 años. La serie de nuestro cine, la que hace Alejandro Pelayo, ¿no? Sí, así dicen. Que hay que retomarla, hace un buen recuento de las películas. Esa serie que pasó en Canal 22. Canal 22. Creo que sigue pasando, no sé, pero hay que rescatarla. Es un muy buen ejercicio de cómo se hizo el cine mexicano, esa serie de Alejandro Pelayo, que es el director de la Cineteca. Hizo la película La Víspera, la primera vez que Ernesto Gómez Cruz gana de él como actor principal, y El Imperio de la Fortuna con Riccio gana la segunda vez como actor principal, ¿no? Creo que son las dos veces únicas que gana el Ariel como actor principal, ¿no? Las otras son de coactuación y de actor de cuadro, ¿no? Sí, creo que sí va así. Les decíamos que los datos duros nos dicen que son 12 veces nominado. 12 veces. De esas Yo 12 debo tener la lista. Ganó 7. Mira, te lo voy a decir. A ver, los premios Ariel. Ajá. El ganador, la primera vez que es nominado, 1975, con La Avenida del Rey Olmos. Es de Julián Pastor, es coactuación masculina. Luego 76, al año siguiente, coactuación masculina con Actas de Marusia. Ese es de Miguel Litín. Ajá. En el 77, coactuación masculina en Maten a León, que también es de José Estrada, esa película, ¿no? Ajá. Y que después el hijo de José Estrada hace películas con Ernesto Gómez Cruz. Es una pentalogía, le llaman. Sí. Ya son 5 piezas. Sí, retomando esas que hizo. El Perro Estrada, le decía. El Perro Estrada, le decían, sí. Bueno, ahí van 3 Arieles de coactuación masculina. Luego en el 79, otra vez coactuación masculina con cadena perpetua. Ahí ven 4 Arieles. En el 83, actuación masculina como actor protagónico con La Víspera, la de Alejandro Pelayo. 87, actuación masculina con El Imperio de la Fortuna, de Ripstein. Y luego gana... uno honorífico, ¿no? Bueno, por trayectoria. Hay uno por trayectoria, el Ariel de Oro en 2014. Que se lo merecía, pero gana otra más adelante. Creo que es esta justamente, la de actor de cuadro con El Crimen del Padre Amaro en 2003. Son los Arieles que gana. Todos los demás son nominados. ¿Dónde es nominado y no gana, pero es reconocido? Es en la película Vagabunda del 94, Los Vuelcos del Corazón de 1995. Del 95 también, que es una obra maestra, El Callejón de los Milagros, la de Jorge Fons. No sé por qué no ganó el premio ahí. Don Ruti. Luego, nominado como coactuación masculina en El Infierno, justamente la del hijo de José Estrada, ¿no? Con Luis Estrada, 2011. Y luego nominado, 2019, es la última película que hace, 2019, de la infancia. Es nominado como... una película de Carlos Carrera bien interesante sobre el abandono infantil. Muy dolorosa. La vida, pues bastante limitada, ¿no? De la niñez, retratada en la historia de 2 niños. Sí. Muy, obviamente, con la factura de Carlos Carrera. Una pieza que no tuvo demasiado impacto. No fue muy promovida, creo. Sí, ¿no? Ni siquiera a nivel, digamos, de estos circuitos de exhibición, digamos, cultural, como se le llama, o cine independiente. Yo creo que fue lo de la pandemia, seguramente. Bastante interesante esa pieza, se quedó como que no se conoce mucho, es muy buena esa. Creo que es la última que filma, no sé si después hizo un corto, pero creo que fue la última. Después hizo algo animado, después de esta. Pero sí es un interesante cineasta. Tiene que ver esa película. Y ahí estaba Ernesto Gómez Cruz, de último que también viene haciendo en cine. Ya al final también hizo mucho para televisión, ¿no? En varias novelas. Sí, varias series y novelas que hizo. Sí. Esta de La Cárcel de las Mujeres. Novela y fue teatro. Exacto. Primero fue teatro y luego telenovela. Muy recordado ese personaje también, Sí.
porque es un personaje protagónico, pero pues es el maestro de la actuación. Creo que hizo una academia de actuación que ayuda a muchos noveles, actores, a meterse en el mundo de cómo hacer cine, teatro, series, telenovelas. No sé si es una academia así formal, pero enseñó a muchos. Es un maestro de muchos actores, Ernesto Gómez Cruz. La misma María Rojo lo reconoce, uno de sus maestros de actuación es él, ¿no? Salvador Sánchez también lo reconoce. Claro. Yo creo que varios, aunque no lo han dicho, seguramente hoy deben de rendirle un homenaje como parte de su formación actoral. Sí, y es importante que varios que son extraordinarios, también histriónicos, ¿no? Reconocen el trabajo de otro que no era su competencia, sino más bien que compartían, ¿no? Compartían las historias, compartían las narrativas, compartían el interés por hacer un cine mexicano que tuviera no solo el objetivo de entretener, ¿no? Sino incluso a veces de denunciar, incluso a veces de informar, de generar análisis de social, político, cultural. Porque no estaban comprometidos. Ese grupo de actores se vean de eso también se trata, ¿no? O sea, es válido entretener, es válido hacer reír, eso es válido, pero también hay quienes se evocan mucho más a otra cosa y lo hacen muy bien, ¿no? Y lo hicieron muy bien, como Ernesto Gómez Cruz con estos cineastas, sobre todo de los 70 y 80. Y hay otra generación ya, también viene muy fuerte, viene muchos cineastas, muchos actores. Ya nos quedan 3 minutos, Javier. Yo solo les quiero recomendar otra vez este texto de Rafael Laviña que se llama Lo que importa es vivir. Búsquenlo así y seguramente ahí les va a servir mucho la información que comparte ahí Rafael Laviña. Y vean películas. Voy a dar una última anécdota, chava, porque pues la cagué porque no tengo foto. Ajá. Pero Ernesto Gómez Cruz alguna vez fue candidato del PRD en Veracruz. Creo que a diputado, no me acuerdo. Okay. Entonces voy a ver un curso, yo fui al curso y estaban algunos candidatos, llegó Ernesto Gómez Cruz y pude acercarme a saludarlo. Solamente a saludarlo, platiqué 2 minutos con él, le dije, chingón que eres candidato, yo soy el capacitador, nos saludamos, nos abrazamos, no hubo foto, no tengo pruebas, pero me dio un placer saludar a Ernesto Gómez Cruz en su calidad de actor y de actor político, ¿no? Estaba comprometido pues con las causas justas del país. Y ahora que donde esté, le mandamos un abrazo. Un gran personaje, un gran actor, un ícono del cine mexicano, Ernesto Gómez Cruz. Desde luego tienen que ver las películas. Son 181 entre largometrajes, cortos, series, telenovelas. Creo que están en la lista todas esas, ¿no? Las series, las telenovelas. Sí, sobre Laviña pone el ojo sobre todo en la carrera fílmica, ¿no? Claro, sí. Que es donde más estuvo. Sí, pues también qué bueno que hizo ese texto Rafael, está bastante sesudo. Y vamos a cerrar con una pieza de El Callejón de los Milagros, música de Lucía Álvarez, que de ella habrá que hacer un programa. Es una compositora también muy importante en el cine mexicano. En algún momento lo haremos, a ver si le ponemos fecha y lo platicamos. Sería bueno, a ver si... Esta pieza que se llama Swing Romántico. Gracias, Javier. Al contrario, gracias, chaval. De hablar de ni la mitad de las películas platicamos. Pues sí, hicimos el esfuerzo espero la hayan pasado bien. Gracias. Gracias, chaval. Soy Salvador Cañas. Escuchen a Javier los martes a las 8 en De Noche Vienes. Gracias a los controles. Viene Absenta y después viene el Patas Locas en La Roca. Cerramos el día con eso. Nos vemos la siguiente semana.
Nos escuchamos la próxima semana en Ligarte Radio, para seguir mirando y escuchando el mundo desde los medios audiovisuales. Solo aquí por el 97.3 FM y en nesaradio.com. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radio.